Vamos a hablar de 2001 Odisea en el espacio, ¿no? ¿Qué es? Lo primero que se le viene a la cabeza es la película de Kubrick, ¿no? Sí. La cuestión es que hace un año aproximadamente, bueno, me encontré con el libro, con la novela que se llama 2001 Odisea en el espacio. Y uno piensa, ¿no?, que bueno, el libro siempre precede de alguna forma a la adaptación cinematográfica, ¿no? Claro. Y en realidad el libro lo escribió Arthur Clarke después de estrenada la película. ¿Por qué? Porque esa película, o sea, 2001 Odisea en el espacio, la dirigió Kubrick y la coescribieron Kubrick y Clarke, el autor de la posterior, novela. Y Clarke se mandó a escribir el libro porque la idea que tenían con Kubrick al hacer la película era que sea críptica, que no se entienda a propósito. O sea, la idea de ellos era que no se entienda, que vos que termines como terminás cuando terminas de ver la película. Como cuando terminas de ver Evangelion. Más o menos, exactamente. Uno se queda así como, acabo de ver muchas cosas, pero no tienen ningún tipo de relación en mi cabeza. Exacto. Bueno, la idea de ambos era que sea críptica a propósito, ¿no? Y después sacó, porque la gente quedó como, bueno, está buenísima la película, pero no entiendo un corno, explícame un poquito ciertas cuestiones. Y bueno, sacó la novela. ¿Y por qué? Bueno, tiene muchísimo contenido filosófico, tanto la novela como la peli, ¿no? Y ¿qué es lo que creo que nos relatan, ¿no?, tanto la peli como la novela, que nos permite relacionarlos con algo, creo, bonito de la filosofía, ¿no? Tanto la peli como la novela nos cuentan como una historia, ¿no?, de un tránsito de lo humano, podemos decir, ¿no?, a través de diversos estados, ¿no? Es lo humano, ¿no?, una suerte de constante a través del tiempo, pero que va atravesando distintos momentos del mismo, de lo humano mismo, ¿no? La película nos muestra al comienzo los protohumanos, digamos, estos primates, ¿no?, que primero están en un... Que es la escena clásica que fue parodiada y en Barbie. Hasta para lo que fue el primer teaser de Barbie, con las muñecas, con los bebotes. Con los bebotes y aparece la Barbie. Bueno, en Metegol, no sé si se acuerdan, la película argenta esta, comienzan como que el humano descubrió el fútbol y nació con ello la humanidad, digamos, y patean un cráneo, una cosa así. Bueno, nos muestras primero, ¿no?, a estos primates, a estos protohumanos, ¿no? Y me parece hermosa la forma en la que, esto ya es fruto de la ciencia ficción, tanto Kubrick como Clarke, el autor de la novela, piensan cómo nos llegó a nosotros la conciencia, ¿no?, o el pensamiento que después nos transformó en esto que somos hoy, ¿no? Dice en la novela algo muy hermoso. En la película muestran, viste, que los monos se encuentran con ese coso negro, digamos, profundo, digamos, que dice que en la novela te lo describen como un negro que absorbe tanta luz, digamos, que es como una mancha inconmensurable en medio del horizonte, eso es como una cosa muy loca. Y es muy lindo porque, también en la película y en el libro, los primates así se sienten atraídos a esa cosa que aparece con el sonido rítmico de una especie de tambor. Sí. ¿No? Y en la novela te lo ponen de una forma muy bonita, dicen, ¿no? Por primera vez, ¿no?, en África, y por última, dentro de los próximos miles de años, ha sonado en el África el tambor, ¿no? Eso fue lo primero que les ha despertado como las ganas de ir, como el ritmo, hay una cosa medio ritual, extática, ¿no?, que los ha llevado a estos primates a contemplar eso, ¿no? Y fue el chispazo que les dio eso, digamos, esa cosa que aparece ahí, que de alguna forma produjo un cambio, ¿no?, en el pensamiento de uno de ellos, que se llama Moonwatcher, el vigilante de la luna, ¿no?, que no está personificado en la película, porque en la primera parte de la película es todo silencioso, toda la parte de los primates es silenciosa, digamos, ¿no? Te muestran la vida de ellos. En la novela, bueno, está personificado, se llama Moonwatcher, y este Moonwatcher es el que ve, digamos, primero de frente este monolito, el monolito le dice, y ese es el mismo mono que después agarra el palo, se da cuenta, porque también en la novela es muy chistoso, porque la rutina de los primates era, bueno, ver qué comían, se morían de hambre, se lo comían, lo jaguaretea uno, lo dejaban ahí, iban con otro grupo de primates y se ponían enfrente y se ponían a gritarse. Sí, se gritaban, y esa era toda la violencia que había, ¿no? O sea, se gritaban un rato. Era su comunicación, su forma de comunicarse. Eso, y así definían sus límites también. Esto es muy interesante. Así definían sus límites también. Simplemente se gritaban un poco, se mostraban los dientes y se apartaban, ¿no? Hasta que después de haber visto el monolito, el señor Moonwatcher se le ocurre agarrar un hueso, un palo, y primero torpemente, ¿no?, le pega, ¿no?, ruido, le pega y rompe un cráneo, rompe un hueso, y comienza a atar cabos, ¿no? De alguna forma se da cuenta del poder y la potencia que hay, ¿no?, en sus ideas que tiene respecto al palo y el palo, porque
Antes de que a nosotros se nos ocurra usar palos para pegarle en la cabeza a otras personas, los palos eran inertes, no agarrábamos piedras, las atábamos a los palos. Entonces, después de este chispazo de conciencia, Moon Watcher agarra y dice, che, mira, además de gritarnos, podemos definir nuestros límites respecto a los otros utilizando la coerción. Podemos hacer un duelo a muerte con palos. Exacto. Y como los otros no tenían ni idea de qué era lo que estaba haciendo, porque no existía en el pensamiento la idea de, mira, puedo agarrar un palo y con eso combatir a mis enemigos de alguna forma, los otros estaban en una situación de total y completo desconocimiento, y así de alguna forma, con el nacimiento de que la idea de que el poder humano puede de alguna forma ampliarse en su contacto con el mundo, ¿no? Y puede eso establecer límites más fuertes, ¿no? Respecto a los otros. Con eso nos dicen Clarke y Kubrick que de alguna forma nace lo humano, ¿no? Es como que va un poco de la mano también con lo que, por ejemplo, hay un pensador que se lo ve mucho en la parte de comunicaciones, que es McLuhan, que habla justamente de las extensiones de nosotros mismos a través de los gadgets o de los objetos, de que todo lo que vamos incorporando se va convirtiendo en una extensión. Hay gente que lo interpreta como una amputación y un reemplazo de un miembro, pero otros hablan de como directamente una extensión de nuestro propio cuerpo a través de las cosas que uno va incorporando, digamos. Totalmente, inclusive vos mismo lo dijiste. ¿Qué estudia la comunicación en cierto sentido? El diálogo, ¿no? ¿Y qué es un diálogo más allá del esquema básico de toda comunicación, que es mensaje, emisor, receptor, etcétera? En un auténtico diálogo, ¿no? Uno dice cosas, ¿no? Y recupera cosas del otro, ¿no? Esa es la acción dialéctica, ¿no? Que no hay dos cosas inertes que entre sí se tiran cosas y quedan no involucrados, sino que uno se interpenetra entre las cosas que él propone y las cosas que oye, y respecto a las cosas que oye del otro piensa otras cosas. Hay una mezcla, una mixtura entre los dos polos. Y eso ocurre con nosotros comunicándonos con el mundo. Y acá ya hay una cosita filosófica que podemos comenzar a ver, ¿no? Corrientes como, por ejemplo, la hermenéutica de Heidegger o la fenomenología de Husserl, alguien que ha presidido Husserl, hablan, ¿no? De cómo nos comunicamos de alguna forma con los objetos del mundo, embebiéndolos en tanto objeto de nuestra propia esencia humana, ¿no? Y cómo a través de ello existe un diálogo entre nosotros y las cosas. Por ejemplo, ¿no? Como habíamos dicho hace rato, antes de que al mono se le ocurra, ¿no? Atar dos cabos y decir, mira, este palo, ¿no? De alguna forma puede ampliar mi fuerza y lo puedo utilizar para no solo ampliar mi fuerza física, sino mi fuerza simbólica en cierto sentido, porque eso me permite avanzar sobre otros, ¿no? De esa forma, ¿no? Los objetos que nosotros utilizamos en el mundo y nosotros se comunican, ¿no? De alguna forma hay una definición de los límites de la cosa junto con nuestros límites. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la ejecución de un instrumento, ¿no? Cuando uno toca la guitarra, ¿no? Uno tiene que acoplarse a los límites que la guitarra propone, porque uno no puede hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, claro. yo puedo hacer cualquier cosa, puedo pegarle, agarrarla de otra forma, pero de ahí que eso me haga hacerla sonar como quiero, como una buena guitarra, imposible. Yo tengo que educar mi mano, mis músculos milimétricamente para que se ubiquen en la posición, porque además es una cosa muy loca, porque el tecladista tiene que educar sus músculos, su cuerpo, ¿no? También de una forma muy precisa para que puedan salir cosas. Entonces hay un diálogo entre el cuerpo de uno y el cuerpo del objeto, ¿no? Hay una comunicación ahí. Pero, bueno, después de este evento, ¿no? De que el mono se le ocurre, ¿no? Descubrir la violencia, es muy, muy loco que en la película, cuando viste la escena de que tira el hueso para arriba, y ese hueso se transforma en una nave espacial, ¿no? Sí. Exactamente. Yo creo que justamente es la interpretación a esto, de que no es solamente la violencia en sí lo que se descubre, sino el uso del objeto para defenderse en ese momento, que es lo que se va transformando. O sea, es justamente esto, el objeto como una extensión del ser, de la persona, en este caso de los monos, y que eso va llevando a que esas diferentes extensiones van evolucionando hasta llegar a ser una máquina. El chat se está poniendo existencial. Ajá, qué lindo. Bueno, estamos cumpliendo nuestro cometido, entonces. Igual el mundo sobrevive a pesar de nosotros mismos, el mundo sigue y nosotros no. Exacto, porque va a haber algún momento en el que el universo, el cosmos, las estrellas, el movimiento del espacio, de los cuerpos en el espacio es perpetuo, según la ley de inercia, porque hay vacío en el espacio, entonces se van a seguir moviendo hasta que algún otro cuerpo los interrumpa. Y si en algún punto la existencia, digamos, biológica, humana, termina, no va a haber conciencia que mire ese mundo, ni que le ponga nombre, ni que le ponga lenguaje, ni que se abalance sobre ese mundo,
Y ahí está el límite, si sabremos si habrá o no mundo, ¿no? Después de que quienes le dan nombre al mundo, quienes tienen la idea de mundo, dejen de existir, ¿no? O sea, y ahí vamos a dejar de, para mí el mundo sigue existiendo, ¿entendés? Cuando nos mueramos va a dejar de seguir, pero la palabra existencia y el concepto existir está anudado a nosotros, seres conscientes, que tenemos la cabeza puesta en el mundo, ¿no? Como que quiero ir a rendir filosofía, chicos. Ya estoy Otra vez. re lista. Totalmente listo. Profe, Pío 2001 Odisea en el espacio. Ahí empezaba. Bueno, pero me parece interesante el punto cúlmine de este final que nos propone Odisea en el espacio, y ahí es donde nos ponemos nietzscheanos, ¿no? Uy, a ver. Porque después de que, bueno, nos muestra los monos, después nos muestra el periodo en el que la humanidad se fue más allá de la mera rama, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, la rama fue el principio a través del cual el sujeto pudo comenzar a conquistar su mundo, el mundo. Y después, bueno, el complejizar cada vez más las relaciones de nuestros pensamientos y el modo de relacionarnos a través de nuestros pensamientos con el mundo, también se complejizan. Y bueno, ahora con las naves espaciales puede además abalanzarse sobre el universo, ¿no? Y hoy en día Más lo estamos allá del haciendo. mundo, Claro, incluso. y eso me parece una locura, porque hoy entras al Instagram de la NASA, ¿no? Y ves fotos Full HD de planetas, satélites que están a miles de millones de kilómetros de distancia y las vemos con completa claridad, digamos. Eso es una locura. Era Sí. totalmente impensable para hace mucho tiempo. Sigan a la NASA en Instagram, loco. Está muy bueno lo que publican. En Twitter también. Eso. Y tenemos entonces, bueno, ¿cómo culmina? Tenemos los monos, tenemos, bueno, el ser humano yendo a una misión hacia Saturno. Ese es el contexto, digamos. En el libro se van a Saturno, más lejos. En la película se van hasta Júpiter, Sí. no más, ¿no? Se van hacia allá y después, bueno, cuando... Saturno, donde viven los hijos que nunca tuvieron. Bueno, basta. Pablo Alborán fue a Saturno. Y después, bueno, de que ocurren todos los conflictos en medio, para no spoilear tanto la película, pasan cosas. No, hay una inteligencia artificial inclusive que Ya- entra ya en un no puede colapso ser moral. spoiler a esta ya. altura, Dios o sea. mío, vean Odisea en el O espacio. sea, nosotros spoileamos películas que se estrenaron este año en el cine, así que podemos spoilear Claro, o Odisea sea, en el está bien, espacio si igual. no la vieron está bien, es entendible que capaz no le llame la atención, pero no puede decir, no, me comí un spoiler. ya. Porque es pesada también, vamos a decirlo, ¿no? O sea, es espaciada, lenta, dura 3 horas. Hay que Es sobrellevar. larga y aparte está bueno hablar de la película porque más allá de lo que nosotros podamos estar hablando acá, es diferente la experiencia de cada uno. Porque justamente no es una película que sea lineal y tan explícita como contarte, no sé, Me pasó con Interestelar. a mí. que Bruce Willis está Lo vi, muerto al fin. dije. Claro. Entonces, bueno, teníamos, ¿no? Que se están yendo a la misión, pasan cosas en medio, el colapso de la inteligencia artificial, porque tiene un colapso moral encima. Eso ya es para hablar horas y horas, digamos, de por qué se confunde la inteligencia artificial que estaba diseñada para no hacerlo. Se termina confundiendo y su confusión no es una confusión de cálculo, no es una confusión matemática, es una confusión moral. Entra en un dilema moral y eso es lo que la lleva al delirio, ¿no? Claro. Una cosa muy loca. Pero después de que atraviesan todas estas cuestiones, queda, bueno, nuestro personaje principal que es David Bowman, el último astronauta que quedó, y comienza acá, en el libro, cuando llega a una de las lunas de Saturno, donde tenían que ir, que se llama Japeto. Esa luna es muy loca porque tiene en medio, de ahí se inspiró la estrella de la muerte, dato, digamos. Tiene como un monte en medio que parece un ojo, da mucho miedo, digamos. Y pues se supone que ahí estaba otro monolito que por eso estaban yendo para allá. Y cuando llega este señor David Bowman, atraviesa como un viaje psicodélico de esa última parte de la película que no se entiende absolutamente nada, hasta que al final aparece como un bebé en una tipo crisálida, ¿no? Como en un tipo huevo, como un embrión, pero Sí. más desarrollado que un embrión, en un tipo huevo contemplando el mundo. Sí. ¿No? Como... Y ahí te cortan todo, Y ¿no? ahí es como, Y en la novela te dicen, ¿no? Que él estaba pensando en destruir ese mundo o no, estaba en la duda si destruir ese mundo o no. Y por otro lado, se dice en la novela que el mundo quería destruirlo él, como que vio ese bebé gigante, esa cosa rara, digamos, y comenzó a tirar bombas nucleares, ¿no? o sea, el feto pensaba en destruir el mundo. Eso. Y el mundo contemplaba que el coso ese, el feto, digamos, que estaba flotando ahí, como que nos asustamos, porque bueno, yo me asustaría. Y yo comenzaron creo que nos daría un poquito de miedo. eso. Sí. Y comenzamos a hacer lo que sabemos, tirar bombas Tirar nucleares, digamos. Bueno, nosotros no, la gente de pueblo no estamos acostumbrados a tirar bombas nucleares, eso lo hacen los poderosos. Y esto es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Y acá está el desenlace nietzscheano, ¿no? Creo yo, de estas distintas fases que atraviesa lo humano. Porque al final, este astronauta, digamos,
no llega a un punto en el que es un superhumano o que tiene sus potencialidades exacerbadas, o es un bebé. Primero es un bebé. Y no llega a un lugar glorioso y no llega a un paraíso, sino que queda contemplando el mundo, ¿no? Como un niño contemplando el mundo, decidiendo si destruirlo o conservarlo, ¿no? Y acá está la cuestión nietzscheana a la que quería llegar, a la cuestión del superhombre. La película comienza, ¿no? Esta canción es muy conocida, me olvidé de traerla para que la pasen, digamos. Esta canción que se llama El Superhombre, que es la famosa del tan, 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 tan. Y esas notas representan la escalada, digamos, el tránsito, ¿no? De lo humano hacia el superhombre. ¿Y por qué me parece interesante este paralelismo entre el devenir que plantea la película y el devenir que plantea la filosofía nietzscheana? Nietzsche dice en una frase bastante conocida, dice: el hombre, la persona, es el puente, no es una suerte de cuerda floja también, entre el animal y el superhombre, ¿no? ¿Pero qué es el superhombre, ¿no? Y ¿qué relación tiene con la imagen del niño? No sé si algo les suena, porque estas son cuestiones bastante conocidas del pensamiento de Nietzsche. Lo del superhombre sí me suena porque lo estudié, pero... Bueno, a ver, ¿qué es para usted el superhombre? ¿Qué quiere decir superhumano? No diga hombre, porque también en ese momento se pensaba todo. O sea, hombre identificaba lo humano, ¿no? Sabemos que no, superhumano, ¿no? Algo que supere, ¿no? Lo que la condición actual humana, ¿no? ¿Por dónde piensan que puede ir eso, ¿no? Yo creo que puede ir más por lo mental. Ajá. O sea, lo supera, no en condición, bueno, también puede ser física, pero para mí hablamos de algo que va mucho más allá, vas más en lo mental. Uh-huh. ¿Vos qué decís, Mica? Y la verdad que estoy como que no sé si leer el chat porque está muy entretenido. A ver. Bueno, a ver. El chat vos dice, pensá y yo leo el chat. Bueno, dale. Dice: el hombre consciente de sí mismo y de lo que lo rodea. Básicamente somos unos niños bombardeando el mundo. Ahí está el chat. Mira, el hombre consciente de sí mismo y lo que lo rodea. Bueno, en parte sí y en parte no, digamos, ¿no? Porque ¿somos del todo conscientes de nosotros mismos alguna vez? Eso es Yo lo que pienso del superhombre es que puede ser alguien que trascienda de sí mismo, digamos, como alguien que se supere a sí mismo, digamos, justamente como existencia, como una parte física, o sea, como la integridad de lo físico, lo mental y lo espiritual, por así decirlo. Alguien que trascienda eso, pero... Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que trascender, ¿no? ¿Y por qué el resultado de trascendencia es un niño que contempla el mundo y piensa en destruirlo o no, ¿no? Porque Nietzsche te quiere decir, ¿no?, que de alguna forma, si queremos pensar un devenir de la existencia de lo humano, ¿no?, que ese devenir no sea un avanzar, ¿no?, hacia algo que de alguna forma ya está hecho, ¿no? Como avanza, eso es lo que se llamaría una existencia reactiva, ¿no? Un avanzar hacia destinos prefigurados, hacia mundos diseñados ya hechos, ¿no? ¿Y qué dice la filosofía nietzscheana? Lo habíamos hablado un poco la última vez que vine, ¿no? Que te permite dar cuenta a través de los martillazos de que la forma en la que le damos forma al mundo es el resultado de tensiones infinitas, humanas, luchas. No hay nada en absoluto determinado. Entonces Nietzsche de alguna forma nos pone, o nos invita a ponernos en una suerte de punto cero respecto al mundo. Un punto de indeterminación. Un punto donde, como cuando uno es niño, ¿no?, el mundo está todavía indeterminado. Uh-huh. Después, con la educación, con los padres, con todo, se va construyendo como sujeto a través de los moldes que el mundo ya ha hecho de alguna forma le pone al sujeto humano, ¿no? Al invitarnos, Nietzsche, siendo adultos, de alguna forma, a adquirir la mentalidad del niño, ¿no? Es posicionarse frente al mundo, sabiendo que el mundo ya está hecho, porque tampoco seamos ilusos. Nietzsche no nos invita a ser unos ilusos de, si yo hago lo que quiero, total. Nietzsche claro. Es el primero que te dice que lo primero que te hace enfrentarte a tu pura fantasía es lo duro y sólido de la realidad. Uh-huh. Que esa realidad precisamente es dura y sólida porque se ha constituido muy firmemente y han habido luchas y tensiones para mantenerla así de firme. Entonces, por eso el niño, ¿no?, se plantea al contemplar el mundo en esa suerte de punto cero, ¿no?, la decisión de destruirlo para así abalanzarse sobre un nuevo mundo, ¿no?, o de alguna forma conservarlo, ¿no? Claro. Y este es el desenlace nietzscheano, creo yo, que
nos permite evidenciar, ¿no? Tanto la novela como la peli. Acá dice en el chat, un superhombre podría ser alguien que trasciende su dependencia. Ay, justo. A su forma física, en fin, superar la mortalidad humana. Y después de lo que ha alcanzado el estado de madurez espiritual y moral superior que considera el del hombre común, o Pero quien lo quieren pregunto, hacer, ponen primero como tiene duda. que destruir un mundo, decía Hessen. Sí, yo creo que viene también por el lado de justamente esto, volver a la mentalidad del niño para uno reescribir todo fuera de lo impuesto por las estructuras, que igual es, bueno, es súper difícil, se contrapone, por ejemplo, con otros conceptos como el de posverdad, y es el tema de que no importa, según el contexto en el que estemos, por eso también creo que está el tema de la analogía de mirar el mundo completo, porque según, o sea, y desde afuera, porque desde adentro siempre vas a estar sesgado por las diferentes situaciones en las que te toque estar, digamos, por tu entorno, sea tu sociedad, sea el país en donde viviste, sea tu familia. Entonces como que inevitablemente se va a moldear. Entonces el contemplar el mundo desde afuera es como que lleva a esa otra noción también de justamente esto de superhombre, de que como no está contaminado por nada de lo que ya le... Claro, no está formado a base de lo que ya está establecido. Claro. Por eso tiene la posibilidad o el pensamiento de decir, ¿lo elimino o lo dejo así? Claro, y lo interesante, y esto también nos deja pensando, es que en el pensamiento de Nietzsche, esto es un punto al que se llega, no de donde se parte, ¿no? Uno crece de alguna forma sumergido en el mundo, ¿no? Y eso no nos lo dice solo Nietzsche, nos lo dice también el psicoanálisis, nos lo dicen las corrientes sociocríticas, ¿no? Uno crece sumergido en el mundo y en algún punto puede volverse una reproducción del mismo mundo, ¿no? Pero hay un punto en el que uno luego, ¿no?, de encontrarse sumergido en todos estos sentidos puede, de alguna forma, o buscar el posicionarse fuera del mundo, de alguna forma, y elegir destruirlo o continuar sobre él, ¿no? Wow. Cambió Playada. totalmente mi perspectiva de la película. Playada. Está bueno, no sabía que la novela era posterior Es a la verdad. película. Está Fue buenísimo. como- Claro, yo pensé, como dijiste al principio, o sea, pensé que la novela había venido antes y que bueno, la película está hecha en base a la novela, entonces debe ser lo mismo, ni me gasté en buscar nada. Es como, bueno, playados quedamos. Sí, sí. Ahora Pero qué no sé lindo. cómo vamos a continuar el programa. Es verdad, no, Tenemos ya. que hablar de Charlie y la fábrica de Acá chocolate. ya nos Así que vamos. La filosofía de Sí, Willy sí. Wonka. Este, ¿Tenía paternales? ¿Podemos decir eso? Un montón. En la película son más evidentes en la película de Tim Burton. altos mambos ahí. Y son el centro de la trama. Y yo quiero ver si este Wonka tiene problemas paternales. Uf. Ay, Bueno, bueno. Santi, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos la otra semana. Todavía no sé qué vamos a hablar, pero Bueno, Dale, vaya preparando. Hay mucho. Y en el chat también, bueno, ya saben que pueden proponernos Sí, que- también temas y nos van tirando Que por se nuestras ponga redes sociales. existencialista el chat, está muy bueno. Sí. Me encanta cuando el chat se pone existencialista, creo que esa es la gracia de esta columna.